vamos a hablar de los homicidas seriales. Asesino u homicida. Muchas veces tenemos una confusión respecto del uso de ambos términos, lo cual es conveniente aclarar o distinguir desde un principio. Si bien muchas veces son utilizados indistintamente, presentan una diferencia conceptual. Asesino es quien mata por encargo, dinero o promesa de remuneración. En cambio, el homicida es quien mata por diferentes motivos, por ejemplo, factores emocionales, trastornos mentales, en un accidente, ejemplo de tránsito, legítima defensa, situaciones bélicas, etc. Hagamos una breve reseña histórica. Han existido desde todos los tiempos, y su importancia radica en que generan un gran impacto de carácter perturbador sobre la sociedad. El primero que parece haber reconocido la historia ha sido un tal Galius, que vivió en la Roma imperial en tiempos de los Césares. Era un alfarero a quien llamaban el lobo de Suburra, que se calcula estranguló y mutiló aproximadamente unas 70 mujeres. Pero fue realmente en una época reciente, a partir de Jack el Destripador, que se establecieron los patrones y características del modus operandi de los asesinos seriales. La mayoría de los mismos corresponden a las personalidades psicopáticas. Según Bonnet, el psicópata perverso tiene conciencia de la acción negativa que está realizando. Ferrer Sama se expresa de manera similar, definiendo como lo característico de estas personalidades no su desconocimiento de las leyes morales, sino su falta de capacidad para sentirlas, sintiendo hacia las mismas, es decir, hacia las reglas, el más absoluto desprecio. De acuerdo a una clasificación básica, puede sostenerse que un asesino serial es aquel que comete al menos 3 acciones diferentes de homicidio con intervalos fríos, a los cuales se los conoce como pull-off. En cada una de ellas puede producir más de un homicidio. Habitualmente, cada criminal de este tipo posee una conducta ritualizada que le es propia y que mantiene sin cambios o alteraciones significativas durante la secuencia de los crímenes que comete. ¿Cuáles son algunos de los patrones comunes de los homicidas seriales? La multiplicidad de homicidios, la coincidencia geográfica, el modus operandi, la selección de sus víctimas, la periodicidad en los ataques, la ausencia de cómplices y la habilidad para mimetizarse con el entorno. También poseen una tendencia a la colección de pertenencias o partes corporales de sus víctimas. Tenemos una diferencia entre los homicidas múltiples y los homicidas seriales. Los homicidas múltiples matan a una gran cantidad de víctimas en una misma instancia o momento. También se los conoce como asesinos en masa. En cambio, los homicidas seriales atacan a sus víctimas en diferentes momentos, siguiendo un cierto patrón de frecuencias. Eso es lo que definíamos recién como intervalo o periodo de pull-off. Matan en forma reiterada con los intervalos mencionados sin motivo aparente que se conozca. También tenemos los homicidas reincidentes, que son aquellos que, habiendo cometido un crimen, repiten este acto en algún momento o circunstancia sin seguir un patrón específico. También existen una variedad de homicidas seriales, dentro de los cuales podemos encontrar los místicos, que son aquellos que se caracterizan por escuchar voces, los elegidos, que son quienes pretenden modificar la moral social y plantean una suerte de reivindicación de su comportamiento, los sádicos, que son aquellos que matan por placer, y los sexópatas, que son aquellos cuyos homicidios se encuentran vinculados a motivos sexuales.
También podemos distinguir dos grandes tipos de homicidas en cuanto a su perfil psicológico. Por un lado, tenemos aquellos que se denominan organizados, que son quienes muestran cierta lógica en lo que hacen, no sufren de trastornos mentales que puedan explicar aquello que hace o que planifiquen sus asesinatos, ¿sí? Son premeditados, para nada espontáneos, suelen tener una inteligencia normal o superior, eligen, seleccionan a sus víctimas y de algún modo hasta podríamos decir que las personalizan y que existe una cierta relación entre ellos y su presa. Se asocian o podemos encuadrarlos dentro de las personalidades psicopáticas. Los desorganizados, por otro lado, son aquellos quienes, para cometer sus actos, no usan la lógica, suelen presentar trastornos mentales que se relacionan claramente con trastornos como la esquizofrenia paranoide, a partir de las cuales cometen sus actos aberrantes. No seleccionan sus víctimas, no las eligen, no hay una planificación, sus actos responden a impulsos de matar que los dominan en ese momento, producto de un trastorno delirante, improvisan, actúan espontáneamente, tienen una mayor carga de violencia y no posee su saña ningún tipo de mensaje, a diferencia de los organizados que siempre intentan dejarnos un mensaje. El deterioro mental de los homicidas desorganizados hace que también no se ocupen de la escena del crimen, no hagan nada especial para no ser aprendidos y en realidad no pretenden relacionarse con su víctima, solo destruirla. Por lo tanto, suelen ser atrapados en la mayoría de los casos, a diferencia de los organizados. Esta distinción entre organizados y desorganizados en la actualidad quizás ha perdido algo de vigencia, ya que muchos autores tienden a dejarla de lado, ya que la mayoría de los mismos suelen ser de carácter mixto, porque toda clasificación es de carácter teórico y en la realidad la mayoría de las veces encontramos que estos casos puros difícilmente suelen ocurrir.